Bien, muy buenas tardes. Hoy le vamos a presentar lo que viene siendo los artefactos de UML. En sí, vamos a iniciar con esto, iniciando pues en sí que es un UML. Un UML, como sus siglas en inglés lo dicen, Unified Modeling Language, es un lenguaje de modelaje unificado donde se tiene una representación gráfica. Esta representación gráfica pues tiene diferentes vistas y pues no tiene una estructura en sí, no es un lenguaje en sí, o sea, tiene, ya puede ser de diferentes maneras, pero es una forma de estructurarlo, de verlo de una manera diferente y más sencilla, representarlo gráficamente, pues. Ya pasando de esto, pasamos a lo que viene siendo uno de los artefactos de UML. Uno de los primordiales es ese diagrama de casos de uso, donde principalmente sus características vienen siendo donde se identifica la acción de un autor y este actor interactúa con el sistema en sí. También se tiene las características de términos de roles, identifica los componentes principales que forman el sistema, no describe ninguna funcionalidad interna del sistema, muestra los pasos que el actor hará en sí. Como ya se mencionó, por ejemplo aquí tenemos en el rectángulo grande, tenemos lo que viene siendo el sistema y el actor, ya puede ser otro sistema o diferente, un proceso diferente, pero no nos referimos en sí a una persona. Es lo que se identifica aquí, como se representa, pero no es una persona en sí. Este actor ya tiene que interactuar con el sistema y el sistema pues ya no se desglosa mucho acerca de lo que dice, de lo que hace. Entonces se dice que es el caso de uso. Este caso de uso puede estar incluido con otro caso de uso o puede estar extendido a otro. Y ya depende mucho de lo que viene siendo, pues, a lo que se pretende llegar. Un ejemplo claro, por ejemplo, aquí tenemos el sistema, que es un restaurante. El restaurante, pues, está conformado de un chef. Bueno, los actores en sí que identificamos, está un chef que se encarga de preparar la comida, es un caso de uso. Y el crítico de comidas, que pues el caso de uso que puede usar uno de ellos es probar la comida, pagar la comida y beber el vino. Es de lo que se trata más que nada este diagrama de casos de usos. De ahí pasamos a lo que viene siendo el diagrama de actividades. Este diagrama de actividades se comporta más así como un diagrama de flujo y se tiene una vista o una vista más unificada y sencilla de representar, ya sea vertical o horizontal. Aquí también se puede tener diferentes decisiones, es una de las características principales. Muestra lo que sucede dentro de cada uso, fáciles de crear y entender, orientación vertical y horizontal para nodos y elementos, menús plegables para indicar las características de los pines. Aquí un ejemplo se podría decir que es el caso inicial, la acción, y esta acción proceden decisiones. Y pues aquí se llama Decision Node, es un nodo donde se parten dos ideas. De aquí ya puede elegir una de estas dos, ya por la cual se decida, se llega al Merge Node donde se juntan esas dos ideas y se termina el proceso. ¿Qué pasa cuando queremos o cuando se tiene dos actividades que iniciar en el mismo proceso? Bueno, al mismo tiempo que digo. Se inicia con un proceso, se tiene aquí una acción y de aquí una cosa que algo no tenía. En el ejemplo anterior se tiene un nodo que se llama fork, que aquí es donde se parten esas dos ideas y por aquí se ejecutan las dos actividades al mismo tiempo. De aquí al momento de llegar a las actividades, pues se tiene un nodo llamado join, donde se juntan esas dos actividades y se termina el proceso. Aquí se tiene donde se basa un pastel más o menos, obtener ingredientes y pues aquí se pasa al nodo fork, donde esas dos actividades se realizan por separado, pero al mismo tiempo, donde es cernir y batir. Entonces, mientras se cierra y se bate, se calienta el horno y se juntan pues, para vaciar en el molde. Aquí también se puede denotar donde, que como el diagrama lo explica, se explica lo que vienen siendo los procesos, los objetos.
cuando se tiene un objeto que tiene que pasar de un estado a otro, pues también se tiene el nuevo objeto, que en este caso es de un auto donde estacionar, pues el estado del auto tiene que estar apagado para cargar combustible, y para proceder a ya irse, pues para arrancar el estado tiene que estar en estado encendido. Ahí es donde pasa de un estado a otro. Diagrama de pines no tiene mu- no tiene ningún pierde, solamente que se identifican dos objetos, y esos dos objetos pues se decide de cuál es la salida y cuál es la entrada. Por poner estos pines, que son estos cuadraditos de aquí. También se tienen los diagramas de actividades de transformación, que dentro de ya sea unos pines de entrada-salida, pues aquí se puede, en intermedios, se puede poner una transformación que implique a estos dos objetos en sí. Bien, un ejemplo de los diagramas de actividades viene siendo, por ejemplo, de despertar. El momento de despertar se inicia, se despierta y se obtiene dos actividades. Si está inapetente o si está hambriento. Si está inapetente se vuelve a dormir, no tiene caso de que se despierte. Y si está hambriento pues se pone a desayunar. Y ya se llega al punto del proceso. Ahora lo que se tiene es el diagrama de estados. Este diagrama de estados se basa más que nada en el comportamiento de los estados, de los objetos en sí. Aquí se tiene también lo que menciona la transformación, se basa más en la transformación, donde la transformación viene siendo de que pasa de un estado A a un estado B. Y aquí tenemos un ejemplo. Se inicia de un punto, se tiene aquí una pendiente de aceptación. Una transformación puede ser la modificación de hoja, si en caso de que no se acepte, y ya podría ser, ya que de un estado se pasa al otro. Bueno, en la toma de decisiones, si el administrador rechaza la hoja, pasa por aquí por una transformación, se pasa al siguiente objeto donde dice no aceptada y se termina el proceso. O ya sea el otro caso donde se acepta la hoja y pasa por diferentes procesos, transformaciones que diga, y para llegar al otro punto donde se tiene la diferente decisión. Un ejemplo de este diagrama de estados es, por ejemplo, al abrir una puerta. Por ejemplo, se inicia aquí de un punto que es crear la llave. Se pasa a un estado donde donde está abierta, y aquí se tiene una segmentación en paralelo. O sea, puede iniciar ya sea de este lado o de aquí al mismo tiempo. O bueno, cuando se tiene la puerta está abierta o cerrada, y aquí pues cerrar la puerta o la cerradura, ya sea abrirla o cerrarla, ya suceden al mismo tiempo con la llave o sin la llave.